en Moscú o en Berlín. Ahí he hablado pues como 30 universidades alemanas, todos tienen el mismo esquema de la historia universal, en Francia y en Estados Unidos y en todas partes. La antigüedad, la Edad Media y la Edad Moderna. Entonces yo siempre pregunto, levante la mano, el que estudió la historia, no de esa manera periodizada. Alguno que me levante la mano, que no estudió la historia mundial, la antigüedad, la Edad Media y la Edad Moderna. Nadie levanta la mano. Nadie me levantó la mano en 30 conferencias en Alemania en universidades. Tampoco en Harvard ni en Yale, donde he sido profesor. Tampoco nadie levantó la mano en Estados Unidos. Pero tampoco en África, ni en El Cairo, ni en Delhi. ¿Qué pasó? Todo el mundo tiene esa visión de la historia. Es extraño. ¿Me puedes pasar un poco mi...? No, ese chiquito. Vamos a sacar un instrumento tecnológico. Gracias. Es suficiente, sí. Si hay antigüedad, Edad Media y Moderna, antigüedad, la Edad Media y la modernidad. En esa visión, la conquista de América está fuera de la historia. Ya no se entiende, porque no está. Es que hay una cierta visión eurocéntrica, porque no crean, tan eurocéntrica que tiene no más de 2 siglos. La inventaron los románticos alemanes, Novalis, Schlegel y los románticos. Y ellos entonces construyeron este concepto de antigüedad. Dijeron, Novalis dicen, nosotros hemos creado la antigüedad. ¿Pero qué era la antigüedad? Era una visión de las culturas neolíticas. Empezaban en la China, que era lo más primitivo. Después crecía la libertad en la India. Entonces van haciendo la historia. La China es lo más primitivo, pero el origen de la humanidad. Luego pasa a la India, de ahí a los persas, de ahí a los helenos, griegos, y a los romanos. Y dice Hegel, la historia va del este hacia el oeste, y Europa es el centro y el fin de la historia universal. ¿Quién opina esto? Todos. Esto lo opina Hegel y lo opina Habermas hoy, y lo opina también Einstein en lo físico. Es decir, es algo que nadie se libra de eso. ¿Y de dónde salió? Bueno, me va a llevar demasiado tiempo explicarles cómo los alemanes hace 2 siglos inventaron esto que nunca se había hablado en el siglo XVII. Esto es del fin del siglo XVIII, 1800. Es decir, que tiene 2 siglos nomás que estudiamos la historia así. Y bien, esa antigüedad que va del este hacia el oeste es una construcción teórica que no existe, porque la historia, van a ver ustedes enseguida, neolítica, fue justamente del oeste hacia el este, incluyendo América, que aquí no está. ¿Quién va a poner en esta visión de la historia América? Colón, cuando la descubre. Y ustedes han hecho eso, han estudiado la historia europea, y cuando llegan al 1492, Colón descubre América. Y Hegel dice, la humanidad, el Das Mensch, el ser humano descubre América. Bonito. Y esos indígenas que estaban ahí no eran humanidad y no habían descubierto América. Es obvio, ¿no? Y entonces empiezo a poner en cuestión todo.
tan obvio que es hasta estúpido. Pero en un librito mío que se llama 1492, el encubrimiento del otro, no el descubrimiento, sino que los españoles y europeos encubrieron al indio de los otros que conocían en el Mediterráneo, que eran los africanos y los asiáticos un poquito, los árabes, y pusieron esa imagen del ser humano en lugar del indio. Y si ustedes ven las primeras representaciones de los indios, son una especie de ser humano blanco, con mucho pelaje, inventado, porque es un otro de Europa que ya tenía puesto en la cabeza que cuando llegó a América ocultó con la imagen que tenía del otro en Europa al indio real, que era un otro. Por eso mis clases se llamaron el encubrimiento del otro, no el descubrimiento de América. Entonces, el 12 de octubre, fecha importante, y en 1892 se puso la estatua de Colón en Reforma. Todos se olvidan. ¿Por qué? Porque Colón devino un personaje impresionante. Había descubierto América. En el 1992 le tiraron una soga, pero no se cayó. Hubiera sido bueno haberlo tirado, porque de pronto los indígenas dijeron, hacha, hace 500 años que nos descubrieron, y ahí empezó la cuestión, la conquista, y los únicos que realmente aprovecharon el 1992 fueron los indígenas en México, en Perú, en Guatemala y en todas partes, que dijeron, llevamos 500 años de sumisión, tenemos que empezar a repensar la historia. Estaba yo en la India, en el sur, en Madras, y les digo a mi público universitario, la antigüedad. La antigüedad es esa época en que pues había una China, la India, pero el helenismo fue la culminación. Y entonces ellos me dicen, el helenismo, pues en el sur de la India nunca llegó un griego, y es una cultura de 4.500 años, la cultura tamil. Entonces realmente el indio no se siente expresado en esta visión, pero no es el tema que quiero tratar. El más importante es lo que llamamos la Edad Media, porque la distorsión del concepto de Edad Media es el que va a permitir la concepción que tenemos de la conquista. ¿Qué es la Edad Media? ¿Es una categoría que vale para toda la humanidad? No, vale solo para Europa. No hubo feudalismo en ningún lado fuera de Europa. Aún el marxismo, que conozco bien, llama el modo de producción asiático, que era una especie de feudalismo modificado. Falso. El feudalismo estuvo solo en Europa, y generalizar esa categoría es comenzar a deformar toda la historia. Y el tema es, esa Edad Media, que ya voy a explicar qué es, va a impactar América, sobre todo tropical, la América Latina, que es la América urbana, donde hay millones de indígenas con clases sociales, gobiernos, estructuras económicas, y a eso le vamos a llamar la época colonial. Pero entonces los europeos, en cierta manera, dieron la humanidad a los indígenas, y la gran discusión de Bartolomé Las Casas con Ginés de Sepúlveda era, ¿son los indios seres humanos? Qué pregunta, ¿no? Ginés de Sepúlveda pensaba en el fondo que si lo eran de segundo nivel, eran como niños, eran rústicos, había que todavía educarlos.
Y entonces, a partir de eso, aparece el colonialismo, primero América Latina, pero después va a ser el África, y va a ser el Asia, y la Europa se va a transformar en centro, y eso es la modernidad. Entonces, la modernidad depende de una cierta visión de la Edad Media que ahora voy a destruir para tener otra visión y entonces tener una visión crítica de la modernidad y explicar qué pasó realmente en la conquista de América. Como no hay borrador, bueno, usaré algo. Esto es una construcción teórica que oculta lo no europeo y que demuestra que para ser humano desarrollado hay que modernizarse. Y la modernización se habla... Ah, verdad, estaba ahí, ni lo vi. Todavía ahora queremos modernizarnos, pero van a ver en la nueva visión que el primer movimiento de modernización constitutivo de la modernidad fue la conquista de América. Y Habermas, hoy filósofo todavía viviente en Alemania, dice, pues hay que convencer al contrario por argumentos para llegar a un consenso. Está muy bonito. Es lo que hicieron en América. Bartolomé Las Casas escribió un libro enorme, el modo que debieron usar para evangelizar, decía él, a estas gentes. Vamos a ver qué es lo que dice Bartolomé Las Casas. De hecho, lo que usaron los españoles fue la violencia irracional. Y ahora predican que hay que argumentar para convencer al contrario. Pero al origen de nuestra historia, mataron a los líderes de esos pueblos y les cayó en mano una masa que decía Bartolomé Las Casas, la isla de Cuba fue pacificada. Y él, Bartolomé Las Casas, era soldado de Velázquez, un joven soldado de 18 años en Cuba. Y él dice críticamente, pacificamos la isla de Cuba. Es decir, matamos a todos los que querían vivir en libertad. El propio Bartolomé define así la pacificación, matar a todos los que pretenden vivir en libertad. Y cuando ya se resignaron a que no podían vivir en libertad, fue la paz colonial. Bien, la historia es muy distinta y no puedo contarles desde el origen, porque en realidad el neolítico va del Egipto y la Mesopotamia a la India y la China, y me interesa, sin embargo, el Egipto y la Mesopotamia desde el 9º milenio antes de la era común y el Egipto, hacia la India, que es las invasiones arias 20 siglos antes de la era común, la China en el primer milenio organiza, y luego tenemos que ver en América la gran cultura mesoamericana de los aztecas y los mayas y los incas al sur. O es decir, las 6 columnas de la historia mundial tiene 2 americanas. Y la evolución en el tiempo, no por contacto directo, sino por maduración, contra Hegel, va del oeste hacia el este, paradójicamente. Y ahí es donde hay que estudiar en nuestros colegios, en universidades y demás, en aquella etapa primera de la revolución urbana, los aztecas, los mayas, los chibchas, los incas. Y ahí, ¿qué son estos pueblos americanos? Son el extremo oriente del oriente extremo. Son asiáticos todos. Y entonces ya tienen un lugar en la historia universal. Y ya podemos entender que las cosmovisiones, los mitos, como veían la existencia humana nuestros mayas, aztecas, incas, grandes culturas, tanto como la egipcia o la mesopotámica o los primeros de la India o de la China,
China, tenían ciertas fisonomías. El gran Teotl, validad, Omé, dos. Bueno, ese es el principio también de la... Y de ahí sale el Altépetl. Como Cusco, entre las ciudades se dividían en 4 partes, porque la dualidad se hacía a su vez 4 partes. Y estas 4 partes eran los que los españoles van a llamar 4 barrios, pero no eran barrios, eran las 4 partes del universo en la ciudad. De tal manera que desde los mayas y los aztecas hasta los aymaras y quechuas existía una misma visión del universo, del dos originario, padre-madre, mejor dicho, madre-padre del universo, y los cuales después eran 4 Tlazpolicopas, que eran 4, y de ahí el 8 y el 16 iban apareciendo todo el universo. Era una visión del mundo asiática, pero no tengo tiempo. Después de esto vienen las invasiones del norte, y dejemos ahora América hasta que sea descubierta. Vamos ahora al antiguo continente. Estas grandes culturas recibieron el impacto de los pueblos del norte, de la estepa euroasiática, y fueron los chuechí, los arios, los medos y los persas, los griegos, los helénicos, los latinos o romanos y los germanos. Estos pueblos del norte que invadieron los pueblos agrícolas del sur de Eurasia eran los que domesticaron el caballo en el Gobi. El Gobi está aquí, al norte de la China. Y el Gobi es el que presiona a hacer cruzar pueblos a América desde los 30.000 años antes de la era común, que caminando llegaron a América, todos por el norte, hasta que llegaron al sur 12.000 años antes, más o menos, de la era común, habiendo empezado la trayectoria por lo menos hace 30.000 años. Es decir, avanzaban 1 kilómetro por año y se ocuparon todo el continente estos pueblos asiáticos, nuestros indígenas. Ellos descubrieron el caballo en Gobi, lo que les permitió hasta el siglo XIX tener el medio más rápido de comunicación de la humanidad, y ya no fue la edad del bronce, sino del hierro. En el 2000 más o menos, 20 siglos antes de la era común, se empieza a usar el hierro. Y ese hierro permite ponerle a los caballos una herradura, que es fortalecer su uña para hacer cientos de kilómetros, porque si no tuviese herradura, pues se carcomía su uña y no podía andar. Le pusieron instrumentos para por la boca dirigir al caballo. Crearon el arado que entraba profundamente en la tierra, oxigenaba mejor la tierra, producía más cosecha y entonces explosión demográfica. Y la explosión demográfica de los pueblos de la estepa, montado en un caballo y con un arma de hierro, invadió a las culturas previas, campesinas, y entonces tenemos esa segunda edad de la historia del mundo. La primera fue el neolítico urbano, la segunda, la invasión de los indoeuropeos. Entonces, cuando yo veo un conquistador a caballo de hierro, digo, un indoeuropeo. Hace 4.000 años empezó la historia de ellos y fueron dominando a los pueblos del sur, y luego van a llegar hasta España y van a impactar a la América, que sí está en la revolución urbana, pero antes de la edad del bronce y de los metales. Era lo que se llama una edad calcolítica. No tenían armas de hierro ni de bronce, sino de madera. Y entonces, dense en cuenta,
lo que va a hacer es impacto. Cuando yo veo una estatua de Pizarro en Lima, con un caballo que monta así sus patas y un hombre todo acorazado con su espada de hierro, digo, ¡acha! Un guerrero del Gobi que llegó a América después de 6.000 años de recorrido. Hay que ver. Pero esta es la segunda etapa. La tercera es desde los desiertos de la Arabia salió un pueblo semita, los babilónicos, los asirios, los palestinos, los biblos, Sidón, toda una cultura del cual van a salir los judíos, los cristianos y los maometanos. Entonces, esto ya no va a ser los indoeuropeos, griegos y romanos. Ahora va a tener un impacto el mundo semita, del que de alguna manera vamos nosotros mismos a hacer herencia desde la época colonial. Entonces, ¿qué es la Edad Media? La Edad Media es entonces algo completamente distinto a lo que nos enseñan en la escuela. La Edad Media significa una Europa, 70 millones de habitantes, con un muro que lo enclaustra y no lo deja salir. ¿Cuándo empezó? Allá por el 623, pero ciertamente en el 711. ¿Cómo? Los árabes empiezan su expansión con el mesianismo islámico y Mahoma deja la Meca en el 623 y rápidamente ellos van a ocupar el reino cristiano de la época copto y el reino mesopotámico, que era parte del imperio bizantino, y en 20, 30 años van a conquistar este Medio Oriente que es todo musulmán ahora. Pero no solo eso, ellos van a llegar al Marruecos, van a llegar a Libia, al Egipto fatimita, a la Mesopotamia del califato de Bagdad, destruida en el siglo XXI. No se imaginan ustedes lo que significa Bagdad. Bagdad fue el centro de la historia mundial, de Eurasia, de Europa hasta toda el Asia, no mundial, porque todavía no entró a América. Durante 500 años de Bagdad salían las caravanas hacia el Cairo, por Kabul hacia la India, por la estepa eurasiático a la China y llegaban a Bizancio. Marco Polo, un veneciano, en el siglo XII, llegó a China, uno. Mientras que todos los años salían decenas y centenas de caravanas a la China y a la India y estaban en el centro del mundo. ¿Qué le pasaba a Europa? Estaba sitiada por el mundo árabe, que venía de Marruecos, el Cairo, Bagdad, a Afganistán completo, los reinos sultanatos de la India y del sudeste asiático hasta Filipinas. Quiere decir que los musulmanes llegaban del Atlántico al Pacífico y todavía ocupaban todas las estepas del norte en conexión con la China. Y Europa era un mundo subdesarrollado, secundario y enclaustrado. Eso es la Edad Media. ¿Vale para quién? Para Europa y punto, porque los árabes nunca estuvieron en la Edad Media. Era una cultura mercantil, urbana, matemática. Los números arábigos, ¿de dónde salieron? El 1, el 2, el 3, salió de la casa de sabiduría de Bagdad. Ellos tenían los grandes matemáticos, sabían que el sol era el centro del sistema. Estaban siglos más avanzados que Europa, los árabes y los chinos.
ya van a ver ustedes. Entonces la visión que tenemos de la historia es completamente distorsionada. Creemos que la Edad Media fue una edad oscura de toda la humanidad. No, fue la edad oscura de Europa. Y los europeos sabían eso y con los cruzados quisieron tomar el centro del mercado del Mediterráneo que se conectaba con el Océano Índico. Fue la conquista del Santo Sepulcro. Era la justificación de los bizantinos que querían hacer el negocio y el mercadeo con el Oriente. Pero fueron rechazados porque los árabes eran mucho más poderosos que todos los europeos. No podían salir por ahí. ¿Por dónde podía salir esta Europa? Por el norte. Y eso fue el Principado de Moscú. Empezó a expandirse por el norte. Y en todo el siglo XVI va a ir avanzando, va a ocupar la Siberia y va a llegar a Kamchatka, al Pacífico, al fin del siglo XVI. Pero realmente la Siberia no era muy explotable, que digamos, no tenía riqueza. Entonces, ¿por qué otro lado podía salir Europa del enclaustramiento y del muro islámico? Era el Océano Atlántico. Y es por ahí que Portugal empieza a tomar al norte de África y después va por el sur de África y llega hasta el Japón, Portugal. Pero era el mismo esquema que de antes, era Eurasia. Mientras que Colón, que tenía un mapa fraguado, o mejor, errado, pensaba que, me voy a anticipar, América del Norte y América del Sur, en un mapa que tenía Colón de 1487 de Ricus Martellus, aparecía una península al sur de la China, que acorto el argumento, era América del Sur, colocado por un cartógrafo errado al sur de la China. Entonces Colón decía, la tierra es más chica, porque podemos llegar a la China en esa cuarta península asiática, que en realidad era América del Sur. Y por eso entonces dice, vayamos a la China, que está al centro del mercado mundial, porque los chinos tenían todos los productos del comercio y Europa no tenía ninguno. Toda la aristocracia del mundo comía en la porcelana china. Toda la aristocracia del mundo se vestía con la seda china y comían con las especies chinas. De tal manera que el asunto era la conexión con China. Y Colón le vendió a los reyes católicos que por qué en vez de ir hacia el sur no iba directo hacia el occidente y llegaba a la China muy rápido porque pensaban que era América y tenían un mapa chino. Los chinos habían descubierto América allá por 1420. 420, mucho antes que Europa y los palestinos y todo. No crean ustedes que el milagro chino actual es porque es un milagro. La revolución industrial empezó en China, no en Inglaterra. Y todas las máquinas de la revolución inglesa parten de la China. Lean el libro de Needham. 15 tomos. Historia de la ciencia y la tecnología en China. Y entonces hay un texto, mi libro, impreso en papel. Tenemos dibujos de las máquinas con engranaje, del paracaídas, de una cantidad de cosas que dibujó Leonardo da Vinci. ¡Wow! Leonardo da Vinci, qué extraordinario inventor. Inventó tantas cosas. Nada, Leonardo da Vinci era un buen dibujante de Orojo. Pero la de navegación del Ganges, que la va a hacer España,
no Portugal. ¿Por qué? Portugal cuenta con la geopolítica del pasado, pero en cambio España es la que descubre el Atlántico y va a ser, hasta hace muy poco o todavía presente, el nuevo centro geopolítico de la historia. El Mediterráneo era un pequeño mar central para Europa, pero el mismo Hegel dice el Mediterráneo es el centro de la historia, porque ahí estaba toda la visión de la antigüedad culminando con los griegos y romanos y todo. Entonces el Mediterráneo, el Mar Negro, Turquía, Grecia, Italia, España, el mar Mediterráneo, si tuviera yo una proyección, no es así, es muchísimo más chiquito. El Mediterráneo es así, y el África viene acá, y la India, y la China, y el Índico es el centro, y por supuesto el Atlántico, teniendo como referencia América. El Mediterráneo es un mar secundario del Atlántico, pero era el centro de la antigüedad, construcción europea. Ahora el Mediterráneo muere y el centro de la historia es el Atlántico tropical. Daba yo una conferencia en Alemania porque este año tenemos muchas fiestas o celebraciones. 500 aniversario de Lutero. Y entonces, porque en 1517 presentó las 95 tesis en Wittenberg. Entonces di una conferencia a como a 40 profesores alemanes, brasileños y norteamericanos que son luteranos. Y les dije, si no hubiera habido el descubrimiento del Atlántico, Lutero hubiera sido un heresiarca secundario en la Edad Media. ¿Cómo pudo el norte de Europa liberarse del sur de Europa, que tenía Roma y la península itálica como la conexión con todo el oriente? ¿Cómo podía separarse en lo que ellos llaman Edad Media si el Atlántico estaba vedado y al norte de Alemania estaban los osos polares? No se podía separar de Roma. Pero si se descubre el Atlántico, el Báltico, hay que saber un poco de geografía, el Báltico se conecta ahora directamente al Atlántico y el norte de Europa no necesita más el Mediterráneo y el luterano se separa de Roma, que es el mundo mediterráneo. Lutero se explica por el descubrimiento del Atlántico. Eso sí que lo descubrieron los españoles. El Atlántico debió haber sido cruzado más de una vez, pero no hubo autoconciencia ni hubo mapas. Y yo le pregunto a los musulmanes y a los marroquíes, ¿cómo no descubrieron América? Es una pregunta desconcertante para ellos. ¿Por qué no lo hicimos si era tan fácil? Si eran las islas del Cabo Verde y todo eran musulmanas, estaban a un paso de América y nunca llegaron. ¿Por qué? Porque ellos miraban hacia la Meca y al oeste no les interesaba. En fin, el descubrimiento del Atlántico es el fin de la Edad Media. ¿En qué sentido? El fin del enclaustramiento de Europa sitiado por el mundo musulmán. Y por eso Colón dice, he descubierto estas tierras próximos al Gran Khan. El Kanatos es siberiano. Y vengo aquí a también mostrarle el cristianismo como pedía el preste Juan. Y el preste Juan era un sacerdote copto del sur de Egipto que
en la Edad Media había pedido a Roma que entraran en contacto y Colón creía que estaba llegando a China, tierra de los Hanes y próximo al mundo copto. Vean ustedes la desorientación del pobre Colón, pero era su visión del mundo. El descubrimiento del Atlántico, entonces, hace ahora el centro geopolítico y es la superación de la Edad Media. ¿Por qué? Porque ahora Europa, que estaba sitiado por los árabes, ahora va a sitiar por los océanos a los árabes. Y entonces les va a quitar las rutas de las caravanas y las rutas de cabotaje de los barcos que iban por la costa, porque de pronto ellos comienzan a usar inventos chinos. Acuérdense, la brújula lo descubrió también China. No solo el papel y la imprenta y casi todos los inventos del Renacimiento italiano. El Renacimiento fue una absorción de grandes descubrimientos chinos. Esto es la edad moderna. La modernidad es el desenclaustramiento de Europa, que de haber sido periferia, ahora se va a transformar en el centro. Claro, ¿cómo? Absorbiendo de las culturas que va a ir dominando y organizando un mundo que nunca había existido, un mundo colonial. La objeción que me hizo un profesor en Pittsburgh, en Alemania, dice, ¿cómo que no? El Imperio Romano tenía colonias, la Galia, y Julio César conquista la Galia. No, pero los galos y los romanos son de un mismo pueblo germano. Es un mismo tipo de cultura, hasta el mismo tipo de alimentación, hasta tienen genes comunes. Eso fue la conquista de un lugar periférico, pero no extraño. El hecho que España, descubriendo el Atlántico, llegue al Caribe, y en el Caribe hay indígenas que están no en el Neolítico, sino en el Paleolítico, porque son nómades o cazadores, plantadores no urbanos. Entonces, realmente los españoles chocan con los caribes y los destruyen y los matan, hasta por sus enfermedades. Pero eso no era todavía el asunto. Cuando llegan a Yucatán y empiezan a ver lo que es esto, entonces los europeos, por primera vez en la historia, descubren una cultura extraña a Europa, México. La primera cultura que Europa conoce fuera de su imaginario es México. Miren qué notable. Y a su vez, la conquista de México es el comienzo de la modernidad, pero al mismo tiempo de la constitución de un mundo colonial, lo cual supone que la Europa periférica ahora se va a hacer centro. Y se va a hacer centro durante casi 3 siglos, desde 1492 hasta el siglo XVIII, va a explotar principalmente la América nuestra, la que llamamos latina. ¿Por qué? Porque a los españoles no les interesaba al principio tanto la riqueza en sí, sino aquel que pudiese trabajar para el español. Entonces, llegaban al norte de Estados Unidos y eran nómades que huían, pues no interesaba. Pero en cambio llegaba a México y tomaba la élite de un imperio y le caían millones. Se disputa si eran 6, 7, 8, 10 millones de una civilización con un campesinado como clase que estaba acostumbrado a trabajar la tierra y a soportar la dominación de una cultura estratificada. De tal manera que tomaban la élite y podías explotar el trabajo de millones de personas. Eso no lo podías hacer en las zonas del norte y del sur, donde eran nómades, que antes que trabajar huían y por último se los mataba
pero no se resignaban a la dominación. Pero la parte central de América, que es la urbana, que está en las montañas, que son justamente los mayas, los aztecas, los quichuas, los chipchas de Colombia, y los incas, sean quechuas del Perú o aymaras de Bolivia, todos esos eran millones de personas que podían trabajar para una élite poco numerosa al fin del siglo XVI. Los españoles serían un 3%, mientras que el 90 y tanto por ciento eran indígenas, pero los dominaban desde la ciudad letrada y por medio de las armas. Entonces empezaron, lo primero que pedían, y Colón lo ve de inmediato, lean la historia de las Indias de Bartolomé Las Casas, llegaron al Caribe, vieron los indios, escribe Bartolomé Las Casas relatando lo que decían los navegantes que descubrieron América. Dice, vieron a los indios desnudos, como si hubieran pasado 6 horas de Adán y Eva. Pero sin embargo le preguntaban si había oro por ahí. Y entonces ellos decían, no, por acá eran muy primitivos, pero hay más lejos. Hay algunos que ya tienen esas cosas que usted está buscando. A tal punto que un cacique de Santo Domingo, Itagüey, reunió a todos los de la tribu y dijo, estos españoles adoran el oro y además lo comen. Entonces tenemos mejor que ocultarlo para que no vengan. Y juntaron todo el oro que pusieron y lo tiraron al río Arimao. Karl Marx utiliza ese texto sin saber que es de Bartolomé Las Casas. Pero buscaban oro. ¿Por qué buscaban oro? Porque oro era el dinero con el cual los europeos, el dinero, podían comprar algo en el mercado indostánico y chino, que era el centro del mercado mundial, hasta el siglo XVIII. En 1800 los chinos producían más acero que Estados Unidos y Europa sumadas. Además descubrieron el acero en el siglo II. Y técnicos chinos instalaron la primera fábrica de acero en Inglaterra, en Sheffield, en el siglo XIX. Claro, tenían unos sables que cortaban fantásticos, porque eran de acero y no de hierro. El acero no es más que hierro más carbono, entonces es un hierro flexible. Lo descubrieron en el siglo II. Y miren, el año pasado viendo una revista que cerca de Manila se descubrió un barco español que salía de Manila y iba a venir hasta Acapulco, pero se hundió por una tormenta. Y entonces vieron qué traía de cargamento. Traía la porcelana azul de China, que usaba el virrey, los obispos y la gente rica en México, y traía sables de acero, porque eso sí cortaban en serio. Entonces, realmente los chinos eran, y los indostánicos, con piensen ustedes, el textil de seda tenía en China unos 6 millones de personas, porque había que plantar la morera, recoger los frutos, poner el gusano, sacar el capullo, hilar el capullo, y ya hicieron máquinas para hilar, y luego hacer un tejido. Y 1 metro de seda china entraba en lo que usaban nuestras abuelas, en un dedal. Entonces, ¡fua!, uno sacaba 1 metro cuadrado de China y entraba en nada. Eso era un trabajo feroz. Más de 6 millones recibían o comida o salario. En China, desde el siglo VII, había capital y había plusvalor. Pero no había capitalismo todavía, pero había capital, porque había plusvalor, porque había salario. Y la porcelana era igual, porque no era cerámica, era una cerámica a 2000 grados de calor.
había que lograrlo en muy especiales hornos, y los chinos lo inventaron y los ingleses lo copiaron en la Revolución Industrial. Lean el libro de Hobson, que dice cómo la Revolución Industrial usó la tecnología en China, y la Revolución Industrial empezó un siglo antes que en Inglaterra, en el Yangtze, en China. Eso lo sabemos hoy, pero no se sabía en el pasado. Los chinos empezaron la Revolución Industrial, y si ahora se han despertado, yo digo, se han despertado de una siesta colonial. 2 siglos se durmieron y ahora vienen, pero no tienen que imitar al calvinismo inglés para sacar un etos capitalista, como dice Sombart o como dice Max Weber. No, son neoconfucianos, nada que ver con Calvino. Salen de su propia filosofía de la meritocracia mandarín neoconfuciana. Así lo definió el otro día un chino hoy al sistema chino. Ya no usaron a Marx ni al socialismo, ni la burocracia. Dijeron, nuestro sistema es una meritocracia neoconfuciana. ¡Wow! Están recuperando su pasado. Bueno, pero ustedes ven que todavía no han empezado con la conquista. Pero es muy importante, porque si no, me dejan la conquista como un hecho conocido y no hay que tomarlo. La conquista es un hecho desconocido. ¿Qué pasó? Fue el choque más impresionante en la historia de la humanidad. Fue el extremo oriente del extremo oriente que chocó contra el extremo occidente del extremo occidente. O es decir, los indígenas vinieron todos del Asia, eran el extremo oriente del oriente, y desde su raza, sus lenguas, sus mitos y todo son orientales. Tengo un amigo que es Cuna, es una isla del Caribe de Panamá, y estudiaba en Roma. Entonces me dice, yo a veces cuando había fiesta en la República de Indochina, no sé si se acuerdan dónde queda, queda en la península de Indochina, allá Tailandia, Birmania, y está Indochina, Java y demás. Cuando la embajada de Indochina hacía su celebración, había muy buena comida. Y como el estudiante pues siempre la pasa mal, le venía bien tomar un buen banquete. Entonces él iba a la embajada de Indonesia y había que inscribirse y todo para poder entrar. Pero él ni pedía permiso, entraba nomás y nadie le preguntaba nada, y iba y comía. ¿Por qué? Porque no lo podían distinguir un cuna puro de Panamá con un indochino de Java. Era igual. Y posiblemente venían del mismo lugar. Unos se fueron al occidente y estos cruzaron hasta nosotros. Hay muchos quechuas en el Perú que usted dice, mogol, es de Mongolia, muy mogol, ciertamente viene del Asia. Entonces, América es el extremo oriente del oriente. ¿Y los españoles qué son? Los españoles son, y Portugal. Portugal se llamaba Finis Terra, el fin de la tierra. Claro, viniendo de Eurasia, desde Japón, Portugal es el fin de la tierra, es lo más occidental del occidente, que reúne el mundo indoeuropeo del caballo y el hierro, pero también el mundo semita por el cristianismo que venía del judaísmo y también del mundo maometano. Quiere decir entonces que el extremo occidente choca con el extremo oriente. Es un choque el más impresionante de la historia humana. Nunca se había unido justamente
esta América, que era como una gran isla del Extremo Oriente, con la Europa. Y entonces vislumbren ustedes lo que significó aquello. Había una desproporción enorme en los instrumentos civilizatorios. Los indígenas nuestros estaban a un cierto nivel tecnológico, ideológico, mítico, al nivel, diríamos así, de las grandes culturas como Egipto, Mesopotamia, la India y la China. Por eso Clavijero, cuando es expulsado de México como jesuita, va a Italia y escribe una historia de México. Pero ¿qué es lo que cuenta? La historia de los aztecas, no de la época colonial. Interesante, porque para él México era el mundo mesoamericano, no era el mundo colonial blanco ni mestizo, era el indígena, ¿no? Eso era realmente México. Entonces, el choque es impresionante, porque hay una desproporción técnica. El indígena tenía una concepción de la guerra, tenía una concepción del otro. En las guerras floridas no se mataba al otro, se lo conquistaba. Y algunos se ofrecían al dios del sol para que diese vida, porque el dios sol calentaba la tierra, producía el maíz, o es decir, la vida del sol permitía que floreciera la vida en los vegetales. Al comer nosotros el maíz, comíamos la vida del sol. ¿Y cómo se la pagamos? ¿Cómo le pagamos la vida al sol? Bueno, ofreciéndole lo mejor que tenemos, un ser humano. Y es interesante, Bartolomé Las Casas dice, según el derecho natural, a Dios debe ofrecérsele lo mejor que hay. Y lo mejor que hay es un ser humano, y por lo tanto, si no hubiera una doctrina contraria, sería perfectamente racional ofrecer un ser humano para la sobrevivencia del universo. ¿A qué punto Bartolomé Las Casas justifica hasta los sacrificios humanos? Cuidado, no porque él fuera fetichista, pero le da al indígena la pretensión de verdad. Y dice, la única manera de convencerle de lo contrario es con argumentos y ejemplos de vida. Pero ¿qué hicieron los españoles? Las atrocidades que muestra Orojo y que cuentan en sus crónicas los cronistas, brutal. Y entonces es un choque civilizatorio. El hombre de a caballo y del hierro que empezó en Gobi, ahora llegó a México. Y el hombre que salió de la China y del Oriente está desprotegido. Pero ese es el justamente comienzo del proceso de la modernidad. La modernidad empieza en 1492 y es la salida de Europa del enclaustramiento musulmán y la construcción de un mundo colonial que le va a permitir empezar a acumular no solo riqueza, 20.000 toneladas de plata salen en el siglo XVI, comienzo del XVII, de la sola mina de Potosí en Bolivia. 20.000 toneladas. Pero una cosa, piden a crédito ese dinero, porque la plata es dinero, el peso nuestro, ¿por qué se llama peso? Porque es el peso de una moneda de plata. Y en la calle de la Moneda, en el centro, ahí donde está Sanborns, la moneda de plata mexicana fue la primera moneda mundial, que era aceptada en toda Europa, en China, en la India y por un reyesuelo del África, porque el valor era en plata y según su peso. Ahí no había un peso impreso al cual le tenía que poner atrás oro para respaldarlo, y después ni eso. Y en todos los norteamericanos imprimen dólares sin respaldo, ya, de nada.
pero en esa época era el peso. Y justamente en México es el primer lugar donde se imprime una moneda que es recibida en todo el mundo. Entonces, por eso que México y nuestra América colonial no pudo ser feudal como pensaba a veces el marxismo tradicional. Fue moderno el primer día. ¿Por qué? Porque entró en el horizonte del mundo. Relacionado a Europa, los esclavos del África, al mercado por Filipinas y Macao, al Asia, y se pagaba con una moneda mundial. No era un mundo feudal chiquito que para pasar de un feudo a otro tenía que pagar impuestos. No, ahora era el mundo. Es lo que Wallerstein llamará the world system, el sistema mundial. Pero el sistema mundial es la modernidad. Y cuando yo digo modernidad, ustedes dirán, ah, qué bueno. Lo que pasa es que para mí, cuando digo modernidad, digo, qué malo. Pues soy un crítico de la modernidad. ¿Por qué? Por una corriente filosófica, histórica, crítica, que estamos en la descolonización de las ciencias sociales, e incluyendo la estética. Orozco es, sí, un exponente fenomenal de un pensamiento descolonial, porque pinta quién sufre y quién lo hace sufrir. Uno cuando ve los horrores que pinta, dice, pobre indio. Ese es el punto de partida del pensamiento descolonial. Yo me identifico con el indio y no con el moderno español, que ahora va a explotar América y lo va a seguir haciendo hasta hoy. Seguimos siendo los indios para los norteamericanos y el señor Trump es el mejor ejemplo de eso. Trump es un conquistador. Que si pudiera, haría lo de los españoles y ya Orozco lo pintó. O es decir, mataría a estos bárbaros que son seres humanos a media. Y eso no es solamente los españoles, eso es el mismo Kant, gran filósofo alemán, que en un texto que se llama Was ist die Aufklärung? ¿Qué es la ilustración? El siglo de las luces. Dice, la ilustración es la salida de un mundo en donde hay una culpabilidad, una inmadurez autoculpable. Eine selbstverständliche Mündigkeit. Inmadurez. El indio es un inmaduro y lucha contra el español para defender su cultura. Pero para el español la cultura del indígena es bárbara, es salvaje, es inmadura. Entonces, el indígena no quiere salir de su inmadurez. Y entonces hay que liberarlo de su inmadurez. Y eso es la ilustración. La ilustración es eurocéntrica. Quiere modernizar a todas las culturas, imponiendo la cultura europea y negando la cultura latinoamericana, bantú, islámica, confuciana, de los Upanishad y todas las grandes culturas de la humanidad, Europa. Y eso es lo que piensa Trump, a tal punto que ahora quiere poner un muro, pero a sí mismo, porque piensa un muro con los mexicanos. Se olvida que Europa tenía un muro que era musulmán, que lo arrinconaba. Al poner el muro con México, lo que se pone es un automuro. Y por eso que dice, ya no me interesa el Pacífico. La OTAN y Europa están mal, y queda solo Estados Unidos. Pero mirarse a sí mismo como un narciso que se mira el ombligo,
es la decadencia completa de Estados Unidos. Obama había querido inventar una alianza del Pacífico contra la que estábamos mucha gente, porque iba a ser justamente el retorno al Pacífico, que había sido el océano de conexión de América con Asia. Es interesante, antes de la geopolítica del Atlántico, nuestro centro cultural era el Pacífico. No se imaginan ustedes las cientos de expediciones de los polinésicos que llegaron a las costas americanas. Un saludo sagrado de los polinésicos, pero también hasta la India, es sacar la lengua, porque es como la interioridad que expreso. Vayan al Museo de Antropología, vean la gran piedra del Sol, y el quinto sol está sacando la lengua. Eso es polinésico. ¡Ja! El centro nuestro era el Asia y el Pacífico era la conexión. Luego fue el Atlántico. Pero ahora Obama dijo, tenemos que sitiar a China, vamos a recuperar el Pacífico en una alianza del Pacífico que para nosotros iba a ser pésima. Y viene Trump y dice, ¿qué gastar dinero en esa cosa? Rompe la alianza del Pacífico. ¿Quién aplaude? Los chinos. Dicen, pero muy bien, libertad de comercio, porque el Pacífico se la sirvió en un plato de oro Estados Unidos a la China. La China es la que se va ahora a crecer en el Pacífico y los norteamericanos van a perder el Pacífico. Voy a decir, cuidado, el muro es el muro de ellos, aunque no parezca. Se aíslan del mundo, pero eso es pero esa idea eurocéntrica es americanocéntrica. Por eso volver a una América grande, imposible, porque en 1945 Estados Unidos producía 30% de las mercancías del mundo, pero ahora produce el 17% y va a producir cada vez menos. Y justamente el Asia vuelve, o es decir, vuelve el Pacífico y empieza a caer en decadencia el Atlántico. Pero durante 500 años de la modernidad, el Atlántico fue el centro. Entonces, ¿qué fue la conquista? Fue una praxis de dominación brutal de una cultura que tenía ciertos instrumentos civilizatorios, como las armas, pero también como la pequeña carabela, porque los chinos tenían naos que tenían 100 metros de largo, 40 de ancho y llevaban 1000 toneladas de carga. Las carabelas tenían 50 toneladas, chiquita, pero podía navegar contra el viento. El naos chino tenía que ir con las corrientes marinas y con velámenes con los vientos. Y tenía que seguir las corrientes para poder llegar al destino. Entonces, piensen ustedes lo difícil que es venir de Europa para el sudatlántico. Porque si Europa está aquí, y aquí está el África, y aquí está nuestra América, aquí hay corrientes de este tipo. Entonces, llegando acá, ya no se podía bajar, había que ir hasta el África, y de ahí recién podía irse de esta manera. Pero con la carabela en zigzag, se podía navegar contra el viento. Eso era un invento tecnológico. Y cuando toma la Ciudad de México Cortés, hace 17 bergantines en el lago de Texcoco. Y los indígenas vieron ahí esas casas flotantes que empezaron a hacer y no sabían qué significaba. Pues era poder navegar por el lago. Nunca lo habían hecho.
pero era una experiencia. Y al mismo tiempo tenían pólvora. ¿Quién la inventó? Los chinos, pero había llegado a Europa. Y tenían armas de fuego. Y entonces, claro, la desproporción de los instrumentos era enorme y los dominaron. Entonces, la conquista de América fue un proceso de dominación, pero lo dominaron cuerpo a cuerpo. Dice Bartolomé Las Casas, después que han matado todos los que pretenden vivir en libertad, porque dejaron en vida los mozos y las mujeres, los redujeron a la más horrible servidumbre. Bartolomé ve muy bien la cosa. El conquistador mató al guerrero indígena. Los que ya no pudieron defenderse, los redujo a la encomienda, a la hacienda, a la mita. Todo gratis, sin salario. Pero claro, de esa manera sacaba la plata de una mina de Zacatecas, se lo llevaba a Europa, lo pidieron a crédito o pagaron los intereses. No, porque los indios no tenían derechos porque eran subhumanos. Entonces, como eran subhumanos, eso se encargó la filosofía de demostrarlo. Económicamente le tomaba todos los bienes, pero es como si yo le tomara los bienes a un león en la selva. Pues el león no puede exigir que le pague algo o que nos robaron. Un extractivismo 100%, y eso fue la acumulación del capitalismo inicial. Después que mataron a los que podían defenderse, redujeron a nuestros indígenas a la más horrible servidumbre, dice Bartolomé Las Casas, que los peor trataron que el estiércol de las plazas, porque el estiércol todavía se recoge para poner en la agricultura, pero los indígenas que morían, que los recojan sus familiares, y los que morían en el fondo de las minas, tenían todavía que la comunidad indígena pagarle la comida y todo, y se morían en el fondo como salvajes, como animales, y la plata si les interesaba y se la llevaban a Europa. Entonces, vean ustedes, fue una dominación militar, pero también fue una dominación ideológica, porque les hicieron una enseñanza que les demostraron que para ser humanos había que ser español. Y por eso después Hegel va a decir, y los ingleses se transformaron en los misioneros de la civilización en el mundo. Miren, misionero es religioso, pero la civilización es secular. Entonces, ellos eran los modernos y nosotros los primitivos. Ellos los civilizados y nosotros los incivilizados. Y nos lo metieron en la cabeza y lo aceptamos. Y nuestras élites, criollas blancas, en México, en Perú, en todas partes, y luego de la independencia, también Santa Anna y todos los que siguen, y hasta ahora, nuestros gobernantes tienen una mentalidad colonial. Hay que imitar a Estados Unidos, hay que modernizarse, y niegan su propia historia y asumen la del otro como propia. Eso es lo que nos pasa en todas las universidades privadas, no las quiero nombrar, pero tenemos un complejo de inferioridad total. Nos viene entonces lo que llamamos un colonialismo epistémico. La ciencia sociológica, la historia, la literatura, la filosofía, toda la ciencia humana son coloniales. Hablamos de los europeos y de los norteamericanos. Ni aparece un mexicano, o un peruano, o un brasileño. Tenemos una alienación mental. Voy a decir que la conquista se sigue realizando hoy, porque nos lo interiorizamos. Descolonizarse significa poner de pie lo que estaba de cabeza.
es lo que un poquito he hecho yo con la historia hoy. Pero a eso hay que hacerlo en todas las ciencias sociales y también en la estética. Porque uno dice, una música, la Novena Sinfonía, una catedral, Notre Dame, un cuadro, la Gioconda, y así damos sus ejemplos. La estética está invertida. Ponemos una imagen o una escultura africana y decimos, uy, qué barbarie, qué cosa más extraña. Claro que, miren qué cosa, ¿en qué baila toda la juventud del mundo? Ya hasta en China y hasta en Rusia, por supuesto en Berlín, New York, todo. Baila en el ritmo africano. Porque el jazz y estas cosas son pequeñas imitaciones de lo que es el ritmo en la cultura africana. Hay que ver lo que es eso. Es decir, hay elementos culturales de otras culturas que se imponen, pero ni nos damos cuenta a veces. Entonces, la idea que yo quería transmitirle, miren cómo es que la conquista sigue hasta hoy. Y nuestras propias élites, y cuando más educadas en universidades extranjeras, peor, porque en Yale, Harvard y Princeton, donde yo he sido profesor, pues sí, yo he sido profesor en Harvard. Con Stavenhagen nos tocó un semestre juntos, que ha muerto hace poco, y he estado también en Duke y en muchas universidades. Digo esto para que no crean que, en fin, soy un bárbaro. Lo único que en esas mis clases, en ese país, les digo exactamente lo que estoy diciendo. Me acuerdo un mexicano que me dice, ¿cómo le habla usted a los gringos? Tal como hablo ahora, pero todavía con más chile. Porque le demuestro que lo que tienen en su cabeza es errado y es una construcción ideológica en Estados Unidos y en Alemania, donde justamente el librito mío 1492, El encubrimiento del otro, fue un semestre en Frankfurt que dicté en alemán y se publicó primero en alemán, después en 6 lenguas, hasta subcoreano. O es decir, ya empezamos a ser escuchados en muchas partes, porque el sur empieza a pensar. Y la descolonización es un tema que ya impacta al centro, porque aún el eurocéntrico europeo debe descolonizarse para saber lo que es Europa, porque no lo sabe, porque han construido una visión de Europa que es falsa y se creen muy buenos, porque ocultan la dominación y la muerte y la destrucción cultural que han regado por el mundo. Y en la medida en que se hagan cargo, van a tener otra visión de Europa, que ahora sí podremos dialogar con ellos en igualdad, porque habrán reconocido sus culpas y sus distorsiones. Y ahora nosotros somos los maestros. Somos los maestros, porque somos los que hemos sufrido esa modernidad y esa conquista. Entonces, estamos en una época muy bonita, porque le estamos dando voz a aquella gente que Orozco mostró agujereado por los instrumentos de hierro de los europeos. Y es patético y dramático la manera que muestra esa violencia del español y esa destrucción del cuerpo del indio. Pero no es el cuerpo solo, es el mundo. Y no solamente el indio, somos nosotros los que seguimos siendo torturados por esa visión. Y lo peor es que nuestra élite está en el asunto y está convencido y nos quiere modernizar. Y modernizar es volver a ser colonia o ser más colonia de lo que ya somos. Y no quiero entonces empezar a leer los diarios de todos los días, porque entonces usted vería en la actualidad el tema. Así como nos robaron
la plata en el siglo XVI, ahora nos van a robar el petróleo, porque lo estamos privatizando. Pero yo siempre digo, vender petróleo en bruto, hay que ser muy bruto, porque nosotros tenemos tecnología para tomar el petróleo, extraer lo mínimo porque va a valer mucho más en el futuro, y tenemos que hacer gasolina. No tenemos producción de gasolina. ¿Cómo es posible? Porque no tenemos tecnología. ¿Para qué está el IPN? Hagamos una carrera de ingenieros petroleros y en 5 años tenemos 500.000 técnicos. No lo tenemos porque no queremos tenerlo. Queremos comprarle la gasolina del país. Y también privatizamos las minas, que destruye la topografía, que debe expulsar al indígena que todavía queda, que piensa que la naturaleza es la madre tierra. Y algún científico y bien moderno dirá, bueno, es una bonita metáfora. No, compañero, no es tan metáfora. Que yo sepa, la tierra que se comenzó a formar hace 5.000 millones de años, empezó a producir la vida hace 3.500 millones de años. Lo vivo en mí, las células que constituyen mi cuerpo, no murieron